nuevo episodio del Cultivando. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí desde el país justo de uno de los países más avanzados en lo que va el tema de hoy, que son las energías renovables, ¿no, James? Y del cual yo sí creo que eres una persona muy informada sobre el tema y que, bueno, pues también te dedicas a las energías como profesión, ¿no? Sí, Chavita, pues tengo algunos años ya en el sector energía. Yo te podría decir que desde 2008 veo algo de temas energéticos en México y a eso me dedico. Y hoy vamos a hablar, Chavita, de las energías renovables. Vamos a quitar un poquito de los mitos que se mueven alrededor de las energías renovables, porque creo que alrededor de este tema también hay mucho mame, hay mucho imaginario, crecimiento verde, hay una narrativa dominante que incluso ha dicho que la transición energética es una tendencia clara de que dejemos de utilizar energías y combustibles fósiles por sus efectos dañinos sobre el clima y que esta sustitución de fósiles se puede hacer a través de fuentes renovables. Y que hasta fraudes hay, ¿no? Hay compañías que levantan capital diciendo que van a lograrlo y no lo hacen. Y justo suena perfecto como con un cambio tecnológico podríamos dejar estas fuentes no renovables y que algunos dicen que se van agotando, que son contaminantes y que mejor utilizar fuentes infinitas y limpias, ¿no? Y vamos a ver que no es tan así de simple, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente creo que yo sí soy una persona que compré mucho este tema de las renovables, que íbamos a lograrlo y que creía en un mundo bastante, utópico, en el que en el 2030 íbamos a utilizar solo el sol y el viento, pero justo me fui dando cuenta, tanto hablando contigo como viendo sobre el tema, que pues creo que estamos muy lejos y creo que va a ser imposible alejarnos de las no renovables. Creo que hay un camino ahí intermedio que se puede llegar a tomar y algunas cosas sí pueden llegar a ser 100% renovables, es lo que me comentabas también, ¿no? Que creo sí, que Chavita, pero creo que lo más importante aquí es darnos cuenta, pues, los límites que también tienen este tipo de energías, ¿no? Hay que tener claro una cosa, ¿no, Chavita? La civilización industrial, tecnológica que hoy tenemos, pues es una realidad que se ha construido sobre las fuentes de energía fósil, ¿no? Y lo que hemos tenido es que, pues, gracias a estas fuentes de energía, ¿no? Hoy tenemos energía muy controlable, muy abundante y muy barata. Entonces, realmente, y vamos a entrar al primer punto, el primer gran mito de las energías renovables, o la primera gran característica negativa que tienen las energías renovables. Y la primera es que, si bien las renovables tienen un potencial de crecimiento, tanto la eólica como solar son intermitentes y diluidas. ¿Esto qué quiere decir? Uno, que pues hay una baja densidad energética en las renovables, ¿no? Y sobre todo una irregularidad en el suministro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando tú tienes sol, tienes energía, y cuando tienes viento, tienes energía, pero cuando no los hay, tú necesitas tener energía, porque la energía que tenemos, la energía eléctrica, debe ser constante. Entonces ese es uno de los primeros, pues, broncas que tienen las renovables, son intermitentes y diluidas. Y justo entonces, es lo que hoy tuvimos, bueno, no hoy, justo es lo que se tuvo en este año en Alemania. Se dice que tuvimos un año, no me recuerdo bien cómo le dicen, algo así como la Dunkelflaute. Creo que significa algo así como la calma gris, porque el invierno alemán tuvo muy poco viento. Normalmente el invierno alemán
obviamente se genera mucha menos energía solar de celdas, pero se reemplaza con el viento invernal que llega y echa a andar todos los generadores eólicos. Y este invierno se probó que Alemania tuvo que utilizar muchas más energías no renovables porque no tuvo viento y no tuvo sol. Y entonces uno no puede dejar a la gente expuesta a ese tipo de fallas, como dices, ¿no? Entonces, Chavita, exactamente eso que tú dices es lo que quiero decir. Lo más importante que debe tener un país es una diversificación de sus fuentes de energía. No el tema de solo tener renovables, porque pasa esto, ¿no? Justo el gran punto aquí es que toda la renovable necesita tener un backup de energía fósil para nosotros poder tener una energía constante. Aparte, las energías renovables, James, ocupan también material y son costosas, ¿no? Y yo creo que también de ahí podría surgir algún punto, ¿no? Y ese punto que tocas también es importante. Hay que recordar que la construcción de la infraestructura de renovables va a también depender de una cadena de valor muy complicada que es la construcción y la minería y el mantenimiento. Para tú tener infraestructura renovable, necesitas, y esa infraestructura renovable tiene una huella de combustibles fósiles. Entonces, alrededor de la cadena de valor y el origen es justo alrededor de la cadena de valor de estas energías renovables, hoy en día existen muchas materias primas y materiales que se reciclan muy poco o que hay muy poco conocimiento para reciclarlo, que es el litio, el cobalto, el níquel, el cadmio, el aluminio, el cobre, incluso el oro, la plata y estas tierras raras, Chavita, que hoy en día están muy nombradas con Donald Trump y Zelensky. Y definitivamente escuché yo también hace poco un podcast y lo que nombraban estos presentadores es que, como tú dices, el gran reto de las renovables, además de tener de cómo generar y hacer eficientes esas energías, es cómo almacenar la energía que se generó cuando tiene ese sobre surplus, como le dicen, ese extra, esa energía extra que no utilizaste, dice, muchas veces se quema, se va, y parte de ello es las baterías. Y lo que dicen es que las baterías hasta el día de hoy, el 10% de una batería es reciclable. Todo lo demás acaba siendo un desecho y la vida de algunas baterías pues no es tan larga, ¿no? Entonces justo ese punto 2 que te decía, esta huella de carbón y lo que tú comentas ahorita de la ausencia de reciclaje en ciertas baterías, pues va a generar un incremento a la minería y a la extracción de recursos que va a sustituir a la extracción de hidrocarburos, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente. Entonces, como tercer punto, yo podría decir aquí que un gran mito es que no existe ninguna fuente de energía completamente limpia y renovable, Chavita. ¿Tú aún así sí opinas que hay energías renovables que justifiquen el costo sucio? Digamos, a través del tiempo, ¿crees que sí es una inversión meter todo esto y contaminar para producir un generador eólico, o también su vida útil no justifica la pérdida de estos recursos? Ese punto que tocas, Chavita, es el punto de equilibrio que existe entre los críticos y proambientalistas con los expertos en energía. Es costeable el que yo invierta combustibles fósiles en generar infraestructura, ¿no? Que al final del día sirva para que algunos países generen energías limpias a través de esa infraestructura, ¿no? Pero digamos, con base en esta huella de carbono,
Es lo que es un debate muy claro, muy evidente, porque también hay que decir también algo muy claro, ¿no? Estos aerogeneradores, estos paneles fotovoltaicos, pues también generan infraestructura a 20, 30 años que pierdan su vida útil, pues que generan desechos y a que a la vez sigues contaminando, ¿no, chavita? No logras esta, digamos, cadena de sustentabilidad deseada, ¿no? Digamos que lo que te ahorraste de smog se va a hacer basura en 20 años para la tierra, ¿no? Quizá puede dañar la tierra y los cultivos. Sería como uno de los puntos. Entonces, es importante decir, ¿no? Que una transición solamente tecnológica no te va a solucionar otro tipo de problemas que van más allá de este tema, que son pues la inequidad en el consumo, la pobreza energética y sobre todo este gran impacto ambiental que tiene el crecimiento económico, ¿no, chavita? Sí, y también lo noté escuchando este podcast. Por cierto, no he dicho el nombre, pero se llama Redefining Energy y lo pueden encontrar en Spotify. Lo que dice es que las redes eléctricas en muchos países, y ellos hablaban específicamente de Estados Unidos, no están totalmente interconectadas. Y lo que pasa es que también barrios viejos tienen instalaciones viejas y una parte de eficientar el uso de la energía es también distribuirle eficientemente. Donde se necesita más, se está creando como también ya un tipo de inteligencia artificial que se quiere llegar a llevar para que sepa en qué lugares puede o no llegar la energía en diferentes horarios. Pero el problema es que ni está conectada y, por ejemplo, si vives en un barrio en el que tiene una red eléctrica de hace, no sé, 100 años que llega a pasar, no puedes recibir este tipo de energías. Entonces, pues se pierde mucho también en infraestructura vieja y pues que también es un costo extra. Sí veo todo este problema, ¿no? Sí, chavita. Y otro gran mito de las renovables es que, a ver, hay que ser realistas, ¿no? A nivel global, las energías renovables con respecto a los fósiles representan aproximadamente entre un 21 y 25%, no más, ¿no? Nada, no mucho. Entonces, realmente, y casi de ese 20-25%, el 40% es tema de biomasa, leña, ¿no? Realmente las renovables como la solar y las eólicas representan alrededor de un 15% global, chavita. Entonces, realmente este tema de transitar hacia las energías renovables no ha sido no ha tenido esa capacidad de aceleración que a veces se está vendiendo en los medios, ¿no, chavita? ¿Tú qué piensas, James? O sea, yo entiendo que es imposible reemplazarlo 100%, pero este crecimiento se ha visto desacelerado por límites de la tecnología o porque también hay intereses que a lo mejor, no sé, la petrolera induce un poco al que el gobierno no le meta tanto en ciertas fuentes de energía. O sea, ¿crees que es toda la culpa de que esta energía no dé, digamos, de sí? Mira, yo creo que es una combinación de todos estos factores que tú estás diciendo. Número uno, ejemplo claro de las renovables, ¿no? Su factor de carga, ¿no? El factor de carga realmente es lo que la planta produce en realidad, digamos, como si la estuvieras trabajando a plena carga durante un mismo periodo. Okay. Entonces, los factores de carga de entrada de una solar, más o menos de tu 100% se aprovecha un 20 en solar, un 20, como un 30 en eólica, ¿no?
Y en un ciclo de combinado de gas o una nuclear, estás hablando rondando de entre el 65 y 80% la nuclear, chavita. O sea, es muchísimo, pero ahí solo para entenderte, o sea, supongamos que de la energía solar que se recibe en el aparato, sí, el aparato solamente puede aprovecha tomar el 18%, ¿no? Es correcto, okay, es correcto, chavita. O sea, recordemos que aquí cumple el tema de la ley esta muy clásica que aprendimos desde la secundaria. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero en cada transformación, la energía va teniendo una pérdida. Es decir, cuando la energía se produce de un punto A y se consume en un punto B, esa transportación de la energía tiene ciertas pérdidas, como tú decías, de ahorita que explicabas el tema de Estados Unidos, ¿no? Hay ciertas cuestiones que incluso están medidas en el tema de rankings de la OCDE o la OCDE, que establecen un límite o un promedio permitido que debe de tener un país de pérdidas técnicas y no técnicas de energía. Esto que tú dices de que pues de un punto A a un punto B pues se va perdiendo energía. Si tú tienes una infraestructura vieja, pierdes más energía, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que con esto, el factor de carga, nuevamente regresando al tema de la generación, el factor de carga de la fotovoltaica y de la solar todavía está muy alejado de los promedios que hoy en día tienen las energías comunes y de combustibles fósiles e incluso la nuclear. Ok. El otro tema, chavita, y que creo que, a ver, no te estoy diciendo que satanicemos las energías renovables, pero que creo que hoy en día le ha faltado todavía tecnología. Y como tú decías antes de entrar a cultivando, China ha desarrollado mucha tecnología en este sentido, pero todavía faltan muchos años por delante. Te ponía otro ejemplo y otro que me parece que es otro punto importantísimo que hay que tener claro en las energías renovables, porque su capacidad de intensidad energética es muy baja con respecto a otras energías. ¿Y esto qué quiere decir, chavita? ¿No? Que, ejemplo, una planta de ciclo combinado de gas, es decir, de combustibles fósiles, de hidrocarburos, ¿no? Genera más o menos 6,000, puede generar 6,000 megawatts hora en una superficie de 1 kilómetro. En una superficie de 1 kilómetro, ¿no? Ok. Para generar lo mismo con solar necesitaríamos 70 kilómetros cuadrados. No, pues ocupa muchísimo espacio. Exactamente. ¿Y cuánto crees la eólica? Para que genere lo mismo que genera una planta de ciclo combinado en 1 kilómetro cuadrado, con eólica necesitaríamos 150 kilómetros cuadrados. No, pues está lejísimo. Yo creo que ahí lo que me estoy dando cuenta es que pues el poder, digamos, de generación realmente no es lo que no permite reemplazar a no es comparable. A una fábrica de autos versus el consumo de, yo que sé, una cafetería, ¿no? Yo me imagino que la fábrica de autos ocupa este poder que da esta planta de ciclo combinado versus lo que podría ocupar. O sea, sería como distribuir el tipo de energía creada con el tipo de industria, ¿no? De uso. Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo todavía aún más crítico, ¿no? Una planta nuclear que te genera 26 terawatts hora en más o menos 430 acres, te lo tendría que generar una solar en 130,000 acres y una eólica en 250,000 acres. Entonces, se te acaba el territorio. Es correcto. El gran problema
del impulso de las energías solares y eólicas es el tema del terreno, chavita. O sea, hoy en día, ¿cuántos problemas tiene Alemania por el tema de terreno en solares y eólicas? Es muy grande, chavita. No, definitivamente. Y yo he visto hasta proyectos en los que Alemania está metiendo dinero para crear plantas energéticas en Marruecos, en desierto, para transportarlas en un futuro a Alemania. O sea, imagínate de que les falta terreno y también, como dices, esa constancia de digamos, de energía solar o de que el sol esté todo el día. Pero ahí me gustaría también que nos dijeras, porque también está muy satanizada la energía nuclear, pero yo he visto que al final, obviamente, el material nuclear es bastante peligroso, pero la planta nuclear ya andando solamente genera vapor de agua, porque la energía se genera con agua y pues también si está bien utilizado los materiales, el material no es tanto digamos, este desecho que genera comparado con otras energías, ¿no? Sí, el gran problema de la energía nuclear es que es como el mito del avión, chavita, ¿no? O sea, no se cae, pero el día que se cae, todo se muere. Todos se mueren. Es lo mismo en el tema nuclear, ¿no? Como es un sistema en el que el enfriamiento del núcleo de la planta depende de un mecanismo humano, cuando falla el mecanismo humano, pues esto no se puede contener. Y entonces tienes casos como el de Chernobyl, ¿no? Hoy en día se ha estado diseñando, porque lo que se hace en el esquema nuclear es una división de átomos, esa es la verdad, por eso se llama fisión nuclear, ¿no? Ya se están planteando algún tipo de tecnologías para hacer, y China está empujando con algunos países como Estados Unidos. Es una de las cosas en las que estaba viendo la otra vez un documental, en las que hay una unidad común de tecnología internacional que está generando la nueva tecnología que se llame fusión nuclear. Es decir, el generar energía a través de la fusión de átomos en lugar de romper átomos. Entonces, dicen que estas plantas en un futuro serán muy importantes porque van a generar un consumo, una producción de electricidad interesante, ¿no? A través de ciertas plantas. Está todavía en desarrollo y en investigación, pero pues más o menos esto es lo que ha estado buscando el ser humano, pues para poder utilizar la energía nuclear de manera menos riesgosa que lo que implica el tener un reactor, ¿no? Yo creo que también sabes que, James, bueno, ya hablando como último comentario de la nuclear, yo creo que algo que no ha permitido que este avance es este recelo a compartir la tecnología y los conocimientos por el miedo a que se creen armas nucleares. Yo creo que se le ha negado el acceso a muchos de estos materiales a muchos países que probablemente no lo utilizarían con mala manera, pero al limitar tanto para los terroristas y para el mal uso, pero yo creo que también para limitar a que te hagan competencia a los países. Y es que, ¿no? Lamentablemente, o sea, a ver, sí, chavita, o sea, todo lo que estás diciendo, sí. Pero pues es una realidad, y incluso la otra vez salía el del instituto, esta Asociación Internacional de Energía Atómica, ¿no? Que platicaba el gran riesgo que representan las plantas nucleares en medio de una guerra o de un conflicto armado, ¿no? El ejemplo claro es Ucrania, ¿no? Que tiene esta planta Zaporilla, ¿no? Y que muchas veces lo que hace el enemigo en guerra es tomar la planta y desactivar este esquema de enfriamiento del núcleo, que es un tema completamente humano,
¿no? Y pues con eso pues ya hacen reventar o tienen la capacidad de que una planta de esta naturaleza reviente, ¿no? Creo que ha sido de estos grandes logros de estas organizaciones que están creadas alrededor de la ONU, pues para evitar que esto pasara en este conflicto, que fue un punto que se había puesto sobre la mesa. Pues Chavita, nada más para continuar ya con este tema de la extensión territorial que requieren las energías renovables para sustituir a los fósiles, ¿no? Pues implicaría uno crecer entre 5 y 7 veces la capacidad instalada que ya se tiene, ¿no? Y ocupar entre 50 y 70 veces más de superficie que lo que tenemos hoy en día con las plantas de combustibles fósiles. Está difícil. Pues otra cuestión muy importante que genera el tema de los territorios, pues son estos conflictos sociales que han estado ligados a los proyectos de energía, Chavita. Es una realidad, por ejemplo, esta presa de las Tres Gargantas de China, ¿no? Que la construcción de una presa hidroeléctrica, ¿no? Que las hidroeléctricas están consideradas dentro de estas energías renovables, pues fue el desplazamiento de toda la comunidad uigur de China, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy fácil, ¿no? Para los países y para ciertos, pues sabes que aquí donde están esta comunidad indígena, pues nos puede quedar una buena presa. Y entonces este tema de desplazamientos que va a haber para las comunidades es fuertísimo, Chavita, ¿no? Ahí en Alemania se han quejado muchísimo del ruido que hacen los aerogeneradores para el tema del ganado, ¿no? E incluso para la gente misma, Chavita. Sí, yo he escuchado que incomodan, no sé qué tanto, también he escuchado que ya lo hace menos, pero y yo creo que ahí es parte de tanto de la gente que no quiere que utilicen su terreno o que pasen por ahí el cableado o los ductos de estas energías, los que también digamos retrasan estos proyectos, ¿no? Porque aquí cerca de donde vivo están creando un ducto en el que se va a surtir a las casas de biogás generado por el estiércol de las granjas que están aledañas a donde yo vivo, pero pues obviamente para transportar este gas, que por cierto va a ser solo para uso habitación, porque por lo que me han comentado, este tipo de gas, como dices, no genera el poder suficiente para alimentar una fábrica, por ejemplo, de metal, pero pues hay gente que no, cuando se crea este proyecto, tienen que pasar tubos por su terreno y pues se tuvo que negociar. El proyecto ya lleva desde 2020, apenas está avanzando porque hubo gente que se tardó un año en pues, permitir ceder el paso a un tubo, ¿sabes? Pues muy interesante esto que dices, Chavita. Vamos a retomar el tema de Alemania más adelante, pero vamos a otro punto que hay que desmentir un poco, que es el tema del almacenamiento por baterías. Es realmente una verdadera solución, Chavita. Y yo te enseñaba hace una semana que estuvimos preparando cultivando, que yo me puse a buscar uno, no estoy diciendo que sea el más, creo que hay ahorita uno en California que es muy grande, pero uno de los sistemas de almacenamiento de energía por baterías más grande del mundo es uno que está en Australia, que le conocen el Big South Australian Battery, que fue construido por Tesla, Chavita, y proporciona más o menos 129 megawatts hora de almacenamiento y una capacidad de generación de 100 megawatts. Al parecer hubo una expansión ahí en 2020 y ahora ya subió a 150 megas de generación y 193 de almacenamiento. Okay. Tuvo un costo de $39 millones. No suena, bueno, para hacer el proyecto energético no me suena tan caro, no lo sé. Yo no sé de proyectos. Sí, eso es. El gran punto es que para sustituir al sistema eléctrico de
todo Australia, necesitarías 6,151,362 cositas de estas de a 39 millones. No, bueno, pues ¿No? sí. Entonces, el gran problema del almacenamiento es uno, todavía no tienes una gran capacidad de almacenamiento porque este es de los más grandes del mundo. Y dos, la tecnología aún es muy cara para respaldar un sistema eléctrico, chavita. Está muy limitada por lo que veo, ¿no? Tanto en almacenamiento como en generación. Y otra cosa muy importante es que el almacenamiento por baterías te va a resolver algunas variabilidades de horas o diarias. Pero, por ejemplo, el problema que tú tocabas al principio del episodio, que hoy en día está sufriendo Alemania, pues un tema estacional no te lo va a poder respaldar una batería. Sí, no te la van a recargar, ¿no? Se va a gastar en, supongo, una semana y después, ¿qué haces, no? Porque la batería ahí se queda. Sí. Y algo que sí vi es que escuché una predicción que las baterías de aquí a 2028 o 2030, dependiendo cómo se avance, van a reducir su precio a una tercera parte. Un dato curioso. Eso es importante, pero también hay que decir pues que este tema de las baterías, pues yo siento que no ha logrado ser el gran respaldo de las renovables en el tema de su intermitencia, ¿no? Porque creo que ese es el punto al que han llegado los grandes expertos, ¿no? Como el decir en teoría que la intermitencia o esta variabilidad que platicábamos al inicio del episodio que tienen la solar y las eólicas iban a ser sustituidas por la energía almacenada en estas baterías. Y pues lo que ha dicho realmente la realidad en estados como California es que no ha pasado esto, chavita. ¿Y tú ves tan negativo el poder llegar a un futuro verde, o crees que el punto está en utilizar ciertas energías para cierto tipo de actividades, además de hacerlas más eficientes? Es que justo creo que es un tema de rediseño, porque yo creo que hay industrias que no pueden dejar de ocupar el combustible fósil para temas de producción. Es decir, ejemplo, las siderúrgicas, ¿no? Las acereras, ¿no? Es muy difícil que quieran cambiar su esquema de generación, ¿no? Creo que en ese sentido, las renovables que tienen un poco de esta baja densidad energética sí pueden servir para el consumo en casas, habitación y hogares, ¿no? Entonces, creo que el tema de la energía renovable a través de este esquema en donde yo ponga el panel solar en mi casa, creo que ese tema sí es útil, chavita. Ok. Hoy en día, la capacidad que tiene el mundo de almacenamientos, como lo platicábamos la semana pasada, prácticamente el 90% del almacenamiento de energía se da a través del agua, chavita, por el rebombeo hidráulico. Realmente el almacenamiento en baterías está muy en pañales. ¿Y nos puedes explicar qué es eso del rebombeo hidráulico? Pues es cuando tú almacenas agua en un repositorio alto a través de una bomba. O sea, la energía que te sobra la transmites en agua que rebombeas a una presa que está en un lugar más alto, y ya cuando necesitas energía, entra esa energía como backup a través de una hidroeléctrica, chavita. Ok, digamos, liberas el agua como si fuera una cascada y jala la turbina, ¿no? Es correcto. Ok, perfecto. Pues está interesante. ¿Y cómo saber que son tecnologías que no son nada nuevas, además, no? Sí, es correcto, chavita. Y luego, en ocasiones, en este tema de la energía, surgen ciertas tecnologías que quieren tratar de arreglar el mundo
y que muchas veces pues realmente es más mame de lo que es real, chavita. Uh-huh. Es más como lo que me decías, ese es el greenwashing, ¿no? Te presentan su planta, digamos, de eólica, pero al final están obteniendo la mayoría de su energía de otro lado. Y chavita, justo ese es el punto. Vamos a ver, y quería en esta siguiente parte del cultivando, ver un país que le ha echado ganas y retomar este tema que tú platicabas de Alemania, ¿no? Porque si existe un país que ha apostado por las energías renovables es Alemania, chavita. Incluso ellos tuvieron problemas muy grandes hace unos años porque dependieron mucho este gran acuerdo que hizo Merkel con los verdes para ir apagando las centrales nucleares y que generó que Alemania fuera dependiendo cada vez más del gas ruso, ¿no? Se crearon algunos oleoductos importantes, los Nord Stream a partir de aquí, ¿no? Pero pues luego vino la guerra de Ucrania y esto generó un bloqueo de la Unión Europea sobre el gas ruso y entonces Alemania tuvo que buscar otras alternativas y esas fueron pues el carbón y las renovables, chavita. Y la más vieja. Y pues para serte franco, ¿no? En el análisis que hice sobre Alemania es que en los últimos 20 años Alemania ha invertido $200 millones en energías renovables, chavita. Una la nota. Y sí se nota, la gente aquí sí es muy clavada con esto del medio ambiente. No digo que yo no lo sea o que no me importe el planeta, pero aquí sí hay gente muy, digamos, fanática de no utilizar, reusar. Sí es gente muy comprometida y me sorprende. Yo en México no había conocido a gente así. Bueno, pues con todo este caudal de dinero que implica $200 millones, chavita, para 2024, al final de 2024, Alemania todavía tiene una dependencia del 77.3% de su matriz energética en combustibles fósiles. Está lejísimos entonces. Yo hubiera esperado que era el 50% al menos. No, chavita. Entonces, pues imagínate, este es el ejemplo claro de un país que ha invertido tanto. Pero también hay que hablar de una parte, y ya esta es como la última parte de que hablamos de este tema de las renovables para pasar al tema del greenwashing. Y es el tema también de los límites materiales que tienen las propias energías renovables, porque pues de entrada, como decíamos en un principio, toda la infraestructura solar y eólica pues requiere de un combustible fósil para la minería de los minerales, para sacar la extracción de minerales, para la fabricación de los paneles, para la construcción de la planta, para el mantenimiento y para el desmantelamiento de la propia planta después de su periodo de vida. Entonces, alrededor de este ciclo de vida que tienen las renovables, pues hay una huella de carbono y de minería impresionante. Y hasta de uso de mano de obra en malas condiciones, ¿no? Es correcto. Congo y todo este tipo es correcto, chavita. Y vamos a esa parte, ¿no? La industria de las fuentes, tanto eólica como solar, está estrechamente ligada a la minería de cobre, de litio, de cadmio, de cobalto, de zinc, de níquel, de plata. Y hablábamos del tema de tierras raras, chavita, que hoy en día es el tema que tiene a Ucrania y a Estados Unidos llegando a un acuerdo para que los Estados Unidos extraigan tierras raras para producir baterías y este tipo de instrumentos. Entonces, como decíamos, sustituir combustibles fósiles por renovables es pasar de la extracción de hidrocarburos a la extracción de minerales con lo que ello implica, ¿no, chavita? Sí,
no deja de salirle cosas malas a las renovables. Esperemos que también tomemos algún tema positivo. Pues también es decir que es un tema también de reservas, Chavita. Hoy en día no tenemos suficientes reservas de minerales para sustituir a los combustibles fósiles, ¿no? Lo que hoy tenemos de combustibles fósiles, ¿no? La sustitución implicaría tener 7 veces más depósitos de cobalto como lo que está ahí en la República Democrática del Congo, Chavita, que tú has visto cómo tratan a la gente. 7 veces más depósitos de litio como los de Australia o bien ahí los de Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Y 6.3 depósitos adicionales de níquel como los de Indonesia. Entonces, pues el tema primero también es pues, saber si los tenemos, ¿no? Y ahí es sorprendente, perdón que te interrumpa, que todos este tipo de recursos que al final es energía o que tienen que ver con la energía, pues están cerca de áreas de conflicto y se nota cómo la energía, pues obviamente mueve el mundo, pero además mueve muchos intereses y muchos, o sea, pues Ucrania y China, Argentina, me sorprende cómo es, pues sí, esta pues manera humana de pelearse por recursos. Exactamente, Chavita. Y ahora vamos a otro tema, ¿no? No solo es que nos hace falta renovables, minerales para estos renovables, ¿no? Sino también, pues estos renovables o estos minerales, perdón, pues no es que se extraigan así como, ay, ahorita vengo, voy a ir a sacar níquel, sí, ¿no? Y regreso con níquel. No, o sea, hay datos, ¿no? Que para nosotros poder sustituir a los combustibles fósiles por renovables, nos tardaríamos con una tasa de extracción que traemos hoy en día del níquel, ¿no? Más o menos el cobalto tardaría 56 años para explotarse, 72 años el litio y 67 años el grafito. Y si sigue saliendo, ¿no? Además. No, exacto. Entonces, bueno, pues aquí hay que ponerse uno a pensar, pues cuántas materias primas no renovables requiero para tener mi infraestructura renovable. Y entonces te volteas a ver, pues lo que requiere hoy en día un carro convencional en su construcción de combustión interna, y te volteas a ver lo que requiere un Tesla, Chavita, y híjole. Deja mucho que desear, supongo. Deja muchísimo que desear. O sea, más o menos, aquí te tenía una tablita. Un carro eléctrico usa más de 200 minerales distintos contra más o menos 45 minerales que requiere un carro de combustión convencional, ¿no, Chavita? No, pues sí es una diferencia grande. Y la otra cosa, ¿cuánto puede durar un auto eléctrico? Que yo había escuchado que sí duran hasta 1 millón de kilómetros, pero no sé si me lo está vendiendo, digamos, la empresa. Y ahí tenemos nuestro capítulo de autos eléctricos que les recomendamos ahí escuchar, que denle, pero pues, y lo mismo va a pasar, Chavita, con el tema de las generadoras, ¿no? Tienes, no sé, por ejemplo, los aerogeneradores en tierra y en el mar, ¿no? Que más o menos andan entre 10,000 y 15,000 minerales utilizados en su construcción, mientras para una planta de gas tienes 500. Ok. Entonces, pues este tema pues también es un tema de valorar, ¿no? O sea, traigo mi Tesla, pero pues mi Tesla dizque no contamina, pero pues de minerales agárrate, Chavita. O digamos ya contaminó, ¿no? Más bien. Es correcto. La cosa es que ya tú ya no ves lo que dañó ese auto, ya está construido
mientras el auto de combustión, pues digamos, avanza contaminando, ¿no? Es correcto, Chavita. Entonces, pues también este incremento de minerías y todo el impacto que platicábamos socioambiental que implica este esquema de extracción, pues es canijo, ¿no? Definitivamente, yo no me imaginé que fuera tanto el problema con la extracción. O sea, como que uno simplemente ve el producto final y no te imaginas qué hay en ese trasfondo, ¿no? Además de conflictos de guerra, de gente en malas condiciones, la poca eficiencia, el bajo reciclaje, pues sí trae como toda esta maleta de cosas, pues no malas, pero que la hacen ser menos, digamos, llamativas a la gente que busca las energías renovables si se pone a estudiarle. Y ahora vamos a un tema más como los que te gustan, geopolíticos, Chavita. Uh-huh. Y como tú decías al principio y cuestionabas algo muy cierto, ¿no? Que ciertas energías también, pues, no permiten llevar a cabo, ciertas naciones no permiten llevar a cabo una transición energética renovables. Pues porque también el control del procesamiento de los minerales para hacerlas renovables, hoy en día lo tiene China prácticamente en su totalidad, Chavita. Y entonces esto pues también se pone y se tiene que poner en la mesa, ¿no? Sí, definitivamente es muy celoso el parecer y compartir este tipo de cosas que te pueden dejar detrás, ¿no? Exacto, y es más bien esta transición energética que si se da hacia renovables podría implicar un nuevo colonialismo energético ligado a la minería y su procesamiento. Entonces, pues no creo que otros países que compiten con China pues quieran que China lidere este tema en específico, ¿no, Chavita? Sí, por eso dice el Trump, drill baby drill. Lo que quieren es no quedarse atrás en cuanto a producción de energías. Están viendo que en esas sí van perdiendo, independientemente de que la renovable no sea un futuro al 100%, pues sí causa cierta amenaza, ¿no? Y yo creo que más las baterías, independientemente de que se usen como renovables o no para productos de consumo, hoy en día que vemos que van a llegar hasta robots a la casa en algunos años, ya bien lo decía Master en nuestro episodio de los robots, ¿cómo va a llegar un robot a hacer o a nuestra casa? Primero necesita solucionar la batería que lo va a hacer autónomo durante el día para ayudarte a barrer más de una hora, si no se va a quedar ahí cargando, ¿no? Es correcto, o sea, a ver, el reto de las baterías es que hoy en día la batería sea más eficiente, más duradera, ¿no? Pero sí están dejando de lado, Chavita, pues todo el reciclaje de la batería, ¿no? Porque hoy en día, ¿no? Pues prácticamente estamos en pañales en el tema de reciclaje. Incluso ahí hay datos de la Agencia Internacional de Energía que prevé que para 2040 lleguemos al 12% contra menos del 1% que tenemos de reto a 2030. Entonces, híjole, no sé, este tema del almacenamiento por baterías me está causando un problema real, Chavita. Definitivamente. Y ahí me gustaría aclararle a la gente que no estamos en contra de las energías verdes, porque parece que este episodio va a modo de hacerles pensar que pues no existe una solución, pero simplemente que lo que queremos hacer con este episodio es presentar una realidad más adecuada a lo que nos están vendiendo los medios, ¿no? Es correcto, Chavita, dimensionar la realidad que tenemos hoy en día sobre las energías renovables. Porque también ha salido, y en algún momento vamos a invitar a un experto, ¿no? En este tema,
que conozco desde hace muchos años, pero se ha promovido hidrógeno verde como un vector o como combustible para sustituir ciertas funciones que no pueden ser electrificadas y que generan muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es, ejemplo, transporte pesado, transporte por buques, ¿no? Y bueno, pues han llevado a cabo este tema del almacenamiento de hidrógeno verde, y este hidrógeno verde como este esquema en donde la energía excedente de los paneles solares de las casas y de las eólicas entren a un electrolizador que convierte luego la energía, tanto puede ser incluso a un esquema líquido o gaseoso, ¿no? Entonces vuelven a convertir, y este electrolizador lo que hace es convertir y almacenar en un tanque el hidrógeno líquido, chavita, y bueno, pues que pueda irse a una licuefacción, ¿no? Es decir, a plantas en donde ese hidrógeno entre o se le quite, o se convierta de líquido a gaseoso, o incluso como gasolina para ciertos vehículos, o incluso transportarlo por algunos oleoductos específicos para este tipo de generación, chavita. Sí, y es un gran reto esto del hidrógeno, ¿no? Como dices, aparte de costoso y difícil, algo que yo vi, a lo mejor me estoy adelantando a lo que tú ibas a decir, es que el hidrógeno, pues es obviamente el átomo más pequeño de todos. Entonces dicen que para almacenarlo, si bien tú puedes tener a ojo humano un tanque perfectamente sellado, para el hidrógeno es como tener una canasta con orificios. Entonces, en algún momento se escapa este hidrógeno, aunque parezca 100% sellado, se escapa y se pierde mucho hidrógeno con el tiempo, independientemente de que tú hayas ya generado un tanque lleno, ¿no? Es correcto, chavita. Y bueno, pues ese es uno de los grandes problemas, ¿no? El que la infraestructura hoy en día pues es muy, muy cara por el esquema de sellado que tiene, ¿no? Otra cuestión importante es la pérdida energética que tiene cada transformación del hidrógeno, chavita. Entonces, realmente lo que dicen es que es muy, muy difícil obtener un rendimiento pues parecido al del auto eléctrico. Realmente, como se pierde mucho en cada transformación, el tema de la tecnología es un punto importantísimo en el tema del hidrógeno. ¿Por qué? Porque hoy en día la tecnología está nueva, que incluso su costo es 4 veces más que incluso los combustibles fósiles. No, bueno. Y otro tema muy importante pues es que pues sí también tiene un problema ambiental, porque la producción de hidrógeno verde incluso implica utilizar 200 veces más agua que la de hidrógeno gris. Entonces, pues también es lo que también dicen: si el hidrógeno verde se usa con agua de mar, pues va a producir sosa cáustica. Entonces es tóxico, y pasa, creo, lo mismo que con el tema de la nuclear, ¿no? El tema del avión, pues no va a pasar nada, pero una explosión de hidrógeno, pues agárrate, ¿no, chavita? No, sí. Pues realmente es uno de los grandes, digamos, pues no mentira, pero digamos desilusiones en cuanto a temas energéticos, porque hasta hace 5 años, yo creo, todos decían que el nuevo futuro estaba en el hidrógeno, ¿no? Es correcto, chavita, y pues se ha estado viendo algunos países de muy alto desarrollo, como por ejemplo Corea del Sur, ha utilizado
este tipo de vehículos con cierta regulación, pero haciendo inversiones muy, muy, muy grandes, chavita. Entonces, pues justo, ¿no? Creo que, pues, no sé, yo todavía no me imagino, ¿no? Un mundo alimentado por el 100% de energías renovables. Yo probablemente me imagino que sí va a crecer el porcentaje de renovables sin duda alguna, pero que las renovables se van a seccionar a una parte más basado como en ecotecnologías, chavita, en cosas más locales, ¿no? En donde realmente se puede reemplazar al 100%. Es correcto, como el tema de la biomasa, justo no sé, yo creo que si queremos ser más sustentables, este esquema de producción masiva de los alimentos, creo que no está funcionando mucho, chavita. Yo creo que sí se va a llegar, como dices, más bien a tener o a lograr que las energías renovables sean ese compañero a la energía tradicional, el compañero amigable en el que pues la gente las va a utilizar, o bueno, si se llega a ese futuro utópico, se van a utilizar solamente en ciertos sectores, y pues las otras, yo creo que lo que se puede intentar hacer es hacer mucho más eficientes los motores de gasolina o los motores que funcionan con cualquier tipo de energía no renovable, ¿no? Así aprovechar al 100%, yo creo que sería lo más realista. Y la otra, pues tú mismo me decías, también concientizar a la gente que pues utiliza la energía porque puede. Estos CEOs o Taylor Swift que utiliza avión como si fuera, pues se me antojaron unas pizzas, nos vamos a Nueva York por una pizza, ¿no? Y hay gente que realmente lo hace, aunque suene broma. A lo mejor no lo de las pizzas, pero que viaja muchísimo en este tipo de vehículos de alto consumo. Sí, y sobre todo que luego también, chavita, pues aunque la eficiencia energética ha mejorado por los avances tecnológicos, luego estos avances tecnológicos generan este efecto rebote donde el aumento de eficiencia lleva a un mayor consumo total de energía. Como ya no te cuesta en tu casa la energía, empiezas a poner bocinas más poderosas y acabas ocupando más o energía de la distribución normal, ¿no? Me imagino. Es correcto. Entonces, bueno, pues, o sea, sí creo que el tema de las renovables no es igual a un mundo más verde, ¿no, chavita? Eso creo que es lo que quiero dejar en cultivando. Sí se tiene que evaluar ciertos sectores en los cuales las renovables pueden entrar. Por ejemplo, no sé, la electrificación del transporte público, ¿no? Algún tipo de combustible, de biomasa para ciertas granjas, ¿no, chavita? Tú me platicabas que ahí en Alemania hay mucho apoyo en ese sentido. Sí, aquí se está enviando, como te comentaba, hay muchas granjas en el sur de Alemania, que es pues la parte de más agricultura, además de también casa de industria de autos, y todo ellos lo que buscan es reutilizar el estiércol, todo este tipo de desechos, ¿no? También desechos, digamos, vegetales. Se genera este gas y hasta hoy en día las fábricas lo utilizaban para ellas mismas, las granjas, o para pues algunas, o para revender generaban la electricidad y la revendían al Estado. Y ahora lo que dicen es, pues si ya no tenemos este gas de Rusia tan seguro, ¿por qué no la repartes al menos? Porque no se puede a todo, como tú dices, tiene un límite a los pueblos aledaños. Entonces las ciudades que están más cerca de estas fábricas, nuevamente de estas granjas, pues son las que van a recibir energía más barata, y pues ya el gobierno se preocupa
en las ciudades o en lugares que no tienen acceso en gastar los recursos en ellos, ¿sabes? Y se me hace inteligente también. Entonces creo que es más de conciencia, o más bien es una combinación de conciencia, eficiencia y saber en dónde, ¿no? Y conciencia individual y colectiva, chavita, porque justo vamos a tratar el último tema de este Cultivando, que es el tema del famosísimo greenwashing, que es esta estrategia de marketing que generalmente utilizan algunas empresas para aparentar compromisos ambientales sin acciones significativas, chavita. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto en el súper, ¿no? Pues estas como bio-friendly, 100% organic, bio, eco, earth friendly, y que realmente son estrategias para nada más aparentar un esquema verde, chavita. Sí, y cada vez se ve más, yo creo. Ahí, tú cómo ves ahí. Creo que el problema es la manera en la que comunican las cosas, ¿no? Que te dicen, esta empresa es 100% energía renovable, pero no te dicen que es la oficina de Nestlé, no la fábrica. Correcto, ¿no? Es correcto, chavita. Entonces, justo lo que hacen algunas empresas es obtener como certificaciones ambientales que carecen incluso de estándares tanto estrictos como verificaciones independientes. Entonces yo mismo me pongo que soy bio-friendly, ¿no? Y que en algunas ocasiones también solo requieren mejoras superficiales, como el tema que tú decías, en los procesos de producción, pero no consideran el impacto total de la empresa. Yo tengo, por ejemplo, el ejemplo de Adidas y los tenis estos que eran con suela de material reciclado, pero pues que toda la parte de las agujetas y la parte de adentro, pues eso no me importa, ¿no, chavita? Sí, definitivamente. Entonces, justo el tema que ha pasado aquí, yo que he leído un poco de esto, es que pues lo que hacen son como que se autorregulan a través de una certificación que se ponen, y pues como esa certificación no requiere auditorías externas, pues para ellos son eco-friendly y son eco-friendly. ¿No? Ellos son sus mismos jueces. Es correcto. Y algunos que son, pues se llevan a cabo, ¿no? Certificaciones de productos reciclables que, por ejemplo, pues yo puedo decir que el popote de McDonald's es un producto reciclable, pero en el país, en México, no existe esa tecnología para reciclar ese tipo de popote. Y entonces viaja, ¿no? Viaja más de lo que... Es correcto. Entonces, bueno, pues chavita, aquí tenemos varios ejemplos, chavita, de empresas que han dado publicidad engañosa, que incluso se han dicho que que son las madres de la caridad, chavita, y pues que no lo han sido. Y algunos casos distintivos, yo traigo ahí algunos. Por ejemplo, fue el de Volkswagen en 2015, chavita, en donde manipuló pruebas de emisiones en sus vehículos diésel allá en Alemania, engañando a reguladores y consumidores sobre el nivel real de contaminación que emitían estos motores. Y fue un problema muy sonado allá, chavita. Sí, dicen que fue el inicio marca el inicio de la decadencia de la empresa, independientemente de la mala publicidad, la demanda, la multa que tuvo que pagar. A partir de ahí como que ya no se recuperaron, habían metido mucha lana en los motores de diésel antes de los eléctricos, porque ellos no apostaban, Alemania no apostaba por el auto eléctrico. No apuesta todavía, todavía no. Pues muchos trabajadores, mucha gente depende de esta industria, y pues al utilizar menos partes, aunque utilizan más tierras raras, utilizan menos partes y pues se ocupa menos gente. Entonces tienen ese como sentido, o como dicen, como
un dilema de me modernizo y corro gente o permanezco. Y bueno, independientemente de eso, ¿no? Estaban produciendo unos motores que, como dices, estaban truqueados para pasar la verificación. Cosa que hacen ya en México desde hace un buen rato tiempo, los coyotillos de ahí, ¿no? El otro ejemplo que te traigo, chavita, es el de British Petroleum, que en 2000 se pone Beyond Petroleum promoviendo una imagen ahí verde, siendo una de las principales industrias de extracción de hidrocarburos del mundo, ¿no, chavita? Sí, no. También saqué el ejemplo de Coca-Cola cuando sacó sus botellas verdes, chavita, que eran reciclables, mientras, pues bueno, pues es uno de los mayores contaminantes de plásticos a nivel global y que incluso se ha señalado por su gran consumo de agua, chavita. Sí, no, muchas comodidades lo odian, ¿no? De hecho. O el ejemplo claro que son las cápsulas de Nespresso de Nestlé, chavita, que... Yo fui culpable de ese pecado, James, esa practicidad de que te daban las cápsulas y esa novedad también, ¿no? Como que se veía bonito tener la cafetera y pues no sabes qué hay detrás, chavita, no sabes qué hay detrás. Y luego te hacían estos cuates la publicidad de que tú llevaras tu basura de cápsulas a la tienda, ¿no? Y que ellos las iban a tirar y no te daban ningún beneficio por llevar las cápsulas vacías, ¿no? Entonces, pues no sé, chavita, Nestlé ha enfrentado con Nespresso muchas críticas por temas de deforestación y obtención de aceite de palma, incluso la explotación de fuentes de agua en comunidades vulnerables, chavita. Qué fuerte. Otro ejemplo claro es la moda rápida, chavita. H&M, Zara y todos estos que sacan su ropa verde. Un tema que me dio mucha risa que estuve leyendo fue un ejemplo que tuvo McDonald's con la sustitución de los popotes de plástico por una versión de papel que lamentablemente pues no era reciclable y que luego salió el dueño de la compañía recicladora y decían que el popote que hizo McDonald's estaba más grueso que era muy grueso para las máquinas recicladoras, chavita. Y yo ahí les cuento porque en Alemania siguen siendo de papel, o no sé en México, pero es un papel muy delgado y o sea, yo dudo que se pueda reciclar ese papel porque a mí me ha pasado que vas al McDonald's, lo dejas 15 minutos y se te deshace el popote dentro de tu refresco. Entonces es como ni reciclas nada y tu refresco ya no te lo tomas porque está lleno de papel. Como y bueno, pues ese es un ejemplo claro de greenwashing, ¿no, chavita? Pero ya es más delgado, eso sí. O Tesla, que yo creo que es el ejemplo también más reciente, ¿no? Que promueve sus vehículos como 100% limpios sin reconocer el impacto que tiene la minería de las baterías y es todo este rollo, ¿no, chavita? Que ya platicamos en este cultivo. Sí, definitivamente. Entonces, digamos, para atender y para resumir y concluir este cultivando, chavita, que te agradezco mucho que hayas estado. Primero, pues yo creo que uno de los grandes retos actuales de las renovables, pues son sus intermitencias y el almacenamiento. Yo creo que como punto 2 es el tema de la minería y los minerales críticos. O sea, la extracción de estos minerales tiene una huella de carbono impresionante. El impacto social y ambiental que implica la transición, este tema del terreno, chavita, de los movimientos de comunidades, híjole, pues nos hace cuestionarnos si vamos a llegar a y si puede ser viable tener un futuro 100% renovable, chavita. Sí, totalmente. Me has dejado, la verdad, como con esa
pues en modo reflexión más bien, ¿no? Creo que sí hay mucho que pensarle este tema y a mí me gustaría preguntarle, más que yo reflexionar, porque no tengo una opinión muy o digamos muy estudiada sobre el tema. A mí me gustaría saber, ¿tú qué piensas de las energías renovables? ¿Cuál sería como el futuro de estas? Y también un poco conocer cómo va México en este tema, ¿eh? Bueno, sin duda alguna, Chavita, yo creo que las energías renovables van a continuar, pero van a continuar hasta su límite material. Y entonces yo creo que nuestra demanda energética sigue creciendo. Entonces, tenemos que eficientar nuestro consumo, es decir, con lo que tenemos tendríamos con lo que consumimos tendría que alcanzarnos para tener una demanda controlada de energía. Porque hoy en día lo que hemos visto con los hidrocarburos es que el incremento de la producción al tener hidrocarburos ilimitados prácticamente, pues hoy en día pues genera mayor demanda, ¿no? Entonces me parece que las renovables sí tienden a incrementar, pero hasta su límite. Yo no veo países en los que, y no lo voy a ver, ni creo que tus hijos lo vayan a ver, la desaparición de los combustibles fósiles, Chavita. Yo creo que vamos a seguir teniendo combustibles fósiles para rato. Definitivamente. Y del tema de México, Chavita, yo creo que necesariamente tenemos que incrementar nuestra capacidad, ¿no? Pero sí creo que a mí sí me ha gustado la posición de México en cuanto a tener una visión real del potencial de renovables, ¿no? Hay que tener claro que nosotros no somos un país, porque muchos expertos incluso comentan, no, pero es que España, y es que Noruega, y es que Suecia, y es que sí, pero México no es un país como esos países. México tiene, y es un país que tiene un nivel de demanda de energía importante, Chavita. Nosotros tenemos muchas industrias manufactureras que producen y que generan productos para muchos países y en gran parte Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos cierta dependencia al gas, ¿no? Creo que lo que tiene que hacer México es diversificar su mix energético, ¿no? Para no depender de ciertas naciones de algunos insumos energéticos. Y creo que México estuvo con una tendencia marcada hacia la apertura a la inversión privada de ciertos proyectos, y ahorita tiene una ideología el gobierno de que México tiene que producir su energía para autoconsumo. México, y creo que es un reto muy cañón, muy fuerte, pero que pues sí es necesario, ¿no? A veces es necesario. Sí, no, yo creo que también estoy de acuerdo contigo. La verdad es que primero asegurar que el país tenga lo suficiente y justo no compararse, porque pues son los países que nombrabas como España, son países que no tienen una industria pues tan robusta. Si bien también no quiere decir que ellos no produzcan nada, pero producen diferente tipo de productos, tienen una población mucho más chiquita y pues hay que adaptarse, y creo que es algo que se tiene que ver. Creo que es como así como cada persona tiene que adaptar su consumo de electricidad, cada país tiene que adaptarse a sus medidas, a su modelo de crecimiento y lo que ellos esperan, ¿no? Y también sus capacidades financieras, porque no le vas a pedir
yo supongo que al Congo gastar aunque pudiera, digamos, que tuviera 100% sol, ¿de dónde van a sacar la lana para poner celdas solares, no? Es correcto, Chavita. O sea, sí es un tema que requiere más de un cultivando. Esto creo que fue un pequeño pedacito de lo que es el tema energético. Pero pues sí es importante que, bueno, tengamos una dimensión clara de lo que podemos hacer hoy en día con renovables, ¿no, Chavita? Definitivamente pues, me ha abierto los ojos mucho tu plática y me gustaría seguir tomando este tema de la energía en general. Pues vamos a ir con otro episodio muy interesante que yo creo que va a ser el siguiente, Chavita, que son... Híjole, y está buenísimo, no se lo pierdan. Los riesgos que tiene la inteligencia artificial, Chavita. También usuaria 100% de energía, que cada vez dicen que utiliza más energía que algunas industrias enteras, para que nos demos cuenta, ¿no? Pero sí está buenísimo y yo también soy muy fan de todos los temas de tecnología y pues nos vamos hasta la otra semana, ¿no, James? Nos vemos hasta la otra semana, Chavita. Un abrazo a todos y pues saludos. Coméntenos, ahí están las redes sociales y si tienen críticas, mándenlas porque también son bienvenidas. Son bienvenidas. Bueno, bye. Chavita, recomienda la rola. Ah, claro, que no se nos vaya a pasar. Esta vez le vamos a recomendar una rola de Gorillaz que se llama Plastic Beach, de su disco homónimo. Muy buena rola y pues para reflexionar acerca de todos estos desechos que dejamos hasta cuando creamos las supuestas energías verdes. Un abrazo y nos vemos para la próxima semana.